Buenos días, amigos. El lunes 3 de junio de 2019 se nos cayó encima junio, que es ya mitad del año y al mismo tiempo inicio de la temporada ciclónica, periodo en el cual todas las alertas del país, de la sociedad dominicana, tienen que mantenerse activas por aquello de que está demostrada que esta zona caribeña está muy expuesta a los fenómenos meteorológicos extremos que dejan daños terribles. No hay, inicia el mes con el Atlántico por ambos lados, tanto por el sur como por el norte, bastante libre de indicadores de tormenta, pero eso precisamente ha llamado la atención a las agencias meteorológicas de la región para advertir que en las ocasiones en que el Niño se ha hecho presente como lo está ahora, aunque no muy extremo, lo que presagia es temporada ciclónica con tormentas muy poderosas. Así que se está esperando que ocurran tormentas poderosas en este periodo, aunque vemos muy tranquilo todo el panorama de los Atlánticos norte y sur. Bien, dice uno de los diarios matutinos, por eso es que la prensa, por más que usted trate de resaltar y magnificar las redes sociales, la prensa escrita todavía en este país, no sé en otro, aquí las cosas llegan tarde y llegan tarde a veces para beneficio nuestro, porque cuando llegan tarde ya están probadas en otras partes. Ustedes se han dado cuenta de eso. La globalización llegó tarde, la privatización llegó tarde. Por eso es que ante indicadores de que la privatización, o sea, el despojo de las empresas públicas, todas, incluidas las de servicios, para ponerlas a disposición del sector privado, cuando eso llega aquí, cuando ya esa corriente parecía imposible de evitar, que es a mediados de la década de los 90, o sea, 95, 96, 97, lo que hace la colectividad política, tanto la que estaba en posesión del poder, en ese caso el PLD, como la que estaba en la oposición, es ponerse de acuerdo para hacer una privatización por la mitad. Ustedes sabían que la capitalización es una privatización a medias. Acuérdense que con todo y que se vino abajo la industria azucarera del Estado, el Estado nunca se desprendió de sus propiedades, lo que hizo fue arrendarlas. Aunque en ese arrendamiento han ocurrido muchas cosas, entre ellas arrendamientos masivos de tierra a productores privados, como es el caso de los Vicini, que tiene una cantidad apreciable de tierra del Estado, cuando lo que debieron era participar en las propuestas para arrendar ingenios. Hoy no tuviéramos desaparecidos casi todos los ingenios del Estado. Si las dos industrias azucareras privadas, Central Romana y Consorcio Vicini, se hubiesen puesto de acuerdo en participar en las licitaciones que hizo el Estado para arrendar los ingenios, hoy no tuviéramos la pesadilla de haber asociado, como pasó en el CEA con todos los ingenios del este, con unos señores mexicanos que resultaron ser unos asaltantes, porque hasta se llevaron molinos de aquí. No solamente quebraron e incumplieron con los contratos de inversión, sino que sacaron molinos grandes, como los molinos del ingenio Río Jaina, que por cierto eran los más recientes que tenía la industria azucarera del Estado. Se la llevaron para otros países. Un molino es un ingenio. Eso es lo que equivale a un ingenio, es un molino de caña. Olvídense de todo lo demás, lo demás se arregla. Es fácil, pero los molinos no. Entonces, para decirles que aquí llegó tarde todo, quería decirles también que
aquí también llegó tarde aquello de la necesidad de desprenderse de los partidos políticos tradicionales, como pasó en buena parte de América Latina, influido por la corriente neoliberal que soplaba con toda fuerza de esos terribles polos, el norte, Estados Unidos, Europa, todo eso arropó a América Latina. Pero como nosotros estamos en una isla muy distante del territorio firme, esos vientos llegaron tarde. Y mientras se llevó casi todos los partidos tradicionales de América del Sur, de buena parte también de América Central, incluso del norte, porque en México se llevó al PRI. Mientras eso pasó, aquí las fuerzas políticas tradicionales que le sobrevivieron a Trujillo y después organizaron y consolidaron, están en pie, son las que dirigen la política nacional. Y nuestros líderes políticos tradicionales son los que dirigen todavía, los que influyen. Y hoy el periódico Nuevo Diario tiene un titular que es ilustrativo de eso. Dice aquí, miren esto: activismo de Leonel Fernández y promoción reelección apagan a demás aspirantes en el PLD. El que ponga en duda la realidad de ese titular está más perdido que el hijo de Limber. Con todo y el esfuerzo que han hecho los recién surgidos precandidatos del PLD, ninguno ha pegado. Todo el dinero que han puesto, todo el tiempo que han empleado, no ha servido de mucho. Eso nadie lo puede negar, porque el liderazgo de Leonel Fernández y de Danilo Medina ha resistido todos esos intentos y no lo ha dejado despegar a ninguno de ellos, que van a tener que seguir sembrando para otras oportunidades futuras. Esa es la verdad. Entonces, pero todo eso es porque, como les digo, las corrientes externas, fundamentalmente con expresión local, una sociedad civil que responde mucho, como ONG que son, a las ONGs internacionales financiadas por las transnacionales y por los grupos de poder, por los grupos fácticos que operan en los grandes centros de poder, Estados Unidos, Europa. Esas ONG locales que usted ve en esa campaña abierta por demeritar, destruir, inhabilitar a las fuerzas políticas tradicionales y a sus líderes, no crean ustedes que no tienen conexión y que no tienen sustento económico y de todo tipo para realizar esa campaña. Bueno, eso se hizo en toda Centroamérica y surtió sus efectos. Ahí están partidos y líderes políticos echados por tierra. América del Sur también, algunos presos, otros suicidados. Pero aquí eso no ha pasado. Aquí hay que reconocer que nuestros líderes se mantienen incólumes y con fuerza popular. Y esa es la gran realidad, la gran lección que nos llevamos. Por eso, a veces, bueno y provechoso llegar tarde al desarrollo de las ideas y de las acciones. Porque usted puede primero aprovechar las experiencias de los que se fueron adelante, buenas y malas, las experiencias buenas y malas. Y en segundo lugar, porque usted tuvo tiempo entonces de consolidar lo que eran sus líderes, sus instituciones, las que sobrevivieron a las dificultades, a las tempestades arrolladoras de ese neoliberalismo que procura echarlo todo por tierra, incluyendo los estados, bajo el predicamento de que son las fuerzas del mercado las que propiciarán el desarrollo económico y social. Cosa que ha quedado, como ustedes saben muy bien,
inhabilitada por incierta. Y ahora mismo hay toda una corriente que vuelve sobre los pasos. No se sorprendan, miren, la corriente antiaborto, que había sido prácticamente diezmada en toda Europa y Estados Unidos y otras naciones avanzadas, viene por su fuero, Viene por ahí en las familias procurando volver al control de las prácticas usualmente utilizadas por las familias tradicionales, de respetar la vida. Estados Unidos y Europa está retomando, tiene un segundo aire. Puede llamar a eso conservadoras acciones de corrientes que responden a esos mismos conceptos. De pensamiento de derecha en un segundo aire. Pero lo cierto es que la tradición vuelve por su fuero porque probó el libertinaje de los abortos por cualquier razón. Y eso ha deformado en buena medida la familia. Y verán, ¿ustedes creen que fue por casualidad esa masiva marcha de ayer por la vida, aunque se refiriera al cáncer? La van a ver repetida en favor de mantener las actuales leyes que prohíben el aborto. Las van a ver. Porque como les digo, muchas de las ideas que estuvieron de uso a finales del siglo pasado e inicio de este, están siendo revisadas. El neoliberalismo, con todas las corrientes que arrastró en el plano económico, social, institucional, está puesto en duda. No dio resultado. Desequilibró, distorsionó sociedades. Y la República Dominicana, que siempre es venturosa, la Virgen de la Altagracia nos pone a resguardo de todas esas cosas con tiempo. Que siempre llega tarde a esos escenarios y dice, ay, pero mira, aquello probaron y no les fue bien. Ah, pues yo no tengo que hacerlo. Está pasando eso. Y el país, por tanto, está libre por el momento de esas aventuras. Ojalá que, lo que no quiere decir de ninguna manera que nos cerremos a banda a una realidad, la globalización, esta sociedad mundial que hace que todas las naciones se interrelacionen y que convivan en un mundo civilizado. Lo que no quiere decir que derriben enteramente barreras, que hagan desaparecer fronteras. Aquí hay ONGs, entre ellas Participación Ciudadana y demás, que vienen pregonando. Ustedes no lo han oído en los últimos años, que eso de frontera, que eso no existe. Oiga, que esos son conceptos vacuos ya superados por la corriente moderna. Oiga. O sea, que es lo mismo Haití que República Dominicana, que eso es la misma sociedad. Así. No me diga. Eso está ya definitivamente liquidado. Son conceptos que trajo consigo, lógicamente, el neoliberalismo, pero que han quedado en el olvido y desacreditados. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. De todas maneras, yo creo que don Mozart y nosotros aquí en Diario de Cuatro celebramos esa marcha, la caminata por la vida. No, pero por supuesto que sí. Porque claro, fue una demostración de que la sociedad está alerta contra todas las prácticas y distorsiones que uno mismo a veces no advierte para preservarse de enfermedades tan terribles como el cáncer y otras. Una gran expresión de sensibilidad y de conciencia, Pedro, frente a una enfermedad terrible.
con el entusiasmo y la entrega que la gente acude un día, incluso un día de descanso, del descanso de la gente, Óyeme. para caminar en medio de un sol terrible, un calor espantoso. Pero la gente se sobrepone a todo eso para poner de manifiesto esa sensibilidad y ese compromiso con el combate a una enfermedad tan terrible que se ha llevado tantos valores, Pedro. Gente, esa es una enfermedad que no mira estatus, no mira edades, no mira sexo, no mira nada. Es destructiva. Se lleva vida, diezma completamente a una persona, pero también se lleva consigo el presupuesto de la familia, la angustia de la familia que se pone de manifiesto. O sea, yo creo que esas son de las cosas que uno tiene y debe resaltar y poner en alto. Oye. Mira, por cierto, ya para pasarte la palabra, Mozart, ayer se entregaron, y el presidente fue y lo hizo bien, unas 19 obras que están relacionadas con el buen uso y administración del agua en la parte baja del Yaque, donde él desemboca. A partir de Santiago hacia abajo. Interesantísimas todas esas obras. Lo único que quisiéramos advertir es que muchas de ellas llegaron un poco tarde. Que si hubiesen existido hace un año antes, muchos de los daños y de los efectos de la sequía no se hubiesen sentido. Y con esto lo que no es que queramos cargarle el dado a nadie, sino que muchas veces usted ve ahora al ministro de Agricultura ordenando que una parcela de 5.000 tareas sea sembrada de hierba de corte, Mozart, allá en la Cruz Manzanillo, para tenerla como reserva de alimentos del ganado. Ahora. Sí. Pero ya murieron 2.000 cabezas de ganado en la línea por falta de comida. ¿Sabes? Entonces el problema está en que tenemos que tomar las medidas antes, ser precavidos y saber que la línea es muy frágil. Pero se ha sabido siempre se ha sabido que la línea es frágil. Muchísimas razones. Y que después que ya encontró, porque la línea encontró, que parecía una región abandonada a su suerte, luego de que los famosos promotores del tabaco rubio, Burley, Virginia, León Jiménez y Tabacalera se fueron, un día se ausentaron después que le hicieron creer a la línea que podían vivir de eso. Entonces vino la iniciativa extraordinaria de convertirla en una región productora de banano, y hoy es una señora región. La línea produce 300.000 toneladas métricas de banano, cerca. Eso es lo que produce todo el Caribe junto. Se junta todo el Caribe. Es más, Costa Rica, que siempre ha sido un gran productor de banano, eso es lo que exporta. Para que tenga una idea de la importancia. Y ahora mismo es un gran productor de leche de buena. Entonces, eso ya había que tomar, esa realidad, esa que encontró su norte, había que respaldarla. Pero nunca es tarde. Y la dicha es buena. Estas obras que inauguró el presidente ayer muestran que eso sí, que hay capacidad de respuesta, eso sí. Lo único que debimos ser previsores. Sí. Luego de ese tamaño, para no entrar en Honduras. Sí. Qué bonito se ven esos. Adiós, Mozart. Sí. Una cosa realmente. Eso es precioso. Eso es precioso. Y ahí, esas son las últimas tecnologías que se usan para el cultivo de banano, Mozart. Porque eso es lo que. ¿Tú sabes qué fue? Que la Pfeiffer, que es una de las principales comercializadoras. Y me gusta que cada día el personal es dominicano. Hay un esfuerzo en esa dirección, en ese sector del banano. Ojalá. Y hay una de las. Me parece que la principal compañía tiene prácticamente ya más del 90% y son trabajadores dominicanos. Se lo han propuesto.
Mira qué bien. Eso es importante. Adiós, Tú carajo. lo notas ahí, ahí la proporción es buena. Pero bueno, mira, Pedro, nosotros, y eso se hace por siempre, cuando uno está en un año preelectoral, en un país como el nuestro, donde a pesar de que sin lugar a dudas hemos avanzado mucho en materia institucional, y a pesar de las debilidades que todavía muestra nuestro sistema de partido, también hay que decir que el mismo sistema de partido ahí ha dado demostraciones de que tiene con qué preservarse y tiene con qué seguir demostrando que ha sido el componente fundamental, el estamento a partir del cual se han trazado políticas desde el Estado, Sí. para conducir a la nación junto con el sector privado hacia el sendero del desarrollo. Sí. Y que en esa materia nosotros, a pesar de que todavía queda mucho por hacer y quedan muchas manchas terribles en el país, que todavía están sobre los hombros del Estado una pesada deuda social, no obstante eso nosotros avanzamos. Y si usted ve el país por sectores, por áreas, usted se da cuenta. La misma dinámica de la cotidianidad del día a día, la observación directa, Sí. lo que usted percibe al interior de su familia, en el entorno del barrio, y ya cuando ve el país en términos generales se da cuenta de que hemos avanzado y estamos avanzando. Adiós. Pero hay un elemento que a mí me sigue, me mortifica, me molesta mucho, y es que todavía quedan áreas, sectores que no terminan de entender que esta República Dominicana es de todos y que la apuesta debe ser a partir de diferentes visiones que se puedan tener. La gente del Partido de la Liberación Dominicana tiene una visión de ver el país, y ellos desde esas instancias que hoy, como desde hace un buen tiempo manejan y controlan, bueno, ellos apuran sus políticas sobre la base de la visión de ellos, como lo hizo en su momento el doctor Joaquín Balaguer y como lo hizo en su momento el PRD con sus diferentes administraciones. Pero en términos generales uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de establecer o llamar la atención de la población de que su visión y su propuesta es la mejor. Y para usted hacer eso, usted no tiene por qué desdeñar las ejecutorias, las iniciativas de otra parcera, de un gobierno determinado. Porque ahí es donde realmente se demuestra si usted está en condiciones de colocar al país por encima de sus intereses y de los intereses particulares o grupales partidarios. Con el turismo, por ejemplo, se da una situación que a mí me luce aberrante, Pedro. Aquí acontecen uno que otro hechos, y antes de que las autoridades investiguen y den una respuesta a lo que acontece, ya inmediatamente comienzan a elaborar toda una estrategia para decir que a este país no se puede visitar porque aquí... Mira, eso es Óyeme, terrible. eso es una cosa Qué espantosa. Irresponsable. Campaña abierta para decir que la República Dominicana ha caído en una situación que no se puede visitar, por el amor de Dios, Pedro. Y tú ves algunos analfabetas de la prensa dominicana en materia de lo que debe ser un orientador, prestándose ese tipo de vagabundería contra el país. Claro, en ocasiones. Prestándose. Claro, y esas redes sociales, tú ves ahí muchísima gente, claro, gente que se dispone claro. a eso. Entonces agarran un hecho, por ejemplo, aislado, como ese que aconteció con esa dama que le dieron, lamentablemente, una dama que pasó por un episodio hace varios meses. En febrero, Mozart. En febrero. Pero no se justifica que hoy
turismo no sepa lo que pasó ahí. Espérate, La policía no sepa lo que pasó ahí. Espérate. La de Vaina no sepa lo que pasó ahí. Espérate. Una barbaridad. Espérate, ten cuidado para que no te Bueno, no te que sumes. digan. Ten cuidado para que no te sumes. Pero que digan. Espérate, pero ten cuidado para que no te sumes. Pero que digan. No, pero yo no ten me quiero cuidado sumar, para que lo no te quiero vayas a decir sumar. que hay eventos Pero espérate, que no Pedro, pueden estar y que en la oscuridad se pero inventa espérate, después. Pedro. Tú leíste las declaraciones de Pared, el DNI. ¿Tú la leíste? Sí. ¿Tú la leíste? Sí, que dice que Él pudo dijo, haber pasado. bueno, espérate, la leíste. Que pudo haber pasado. Pero si la leíste o no. Sí, dime. Leíste las declaraciones del ministro de Turismo. Que ahora es que se entera. Pero perdón, pero Pedro, que las cosas no pueden ser así. Que ahora es que se entera. Pero que no es así. De lo que pasó. Pedro. Que es tarde. Pedro, cálmate para que no te sumes. No, yo no me. Cálmate, es verdad, para hay que que, no te mantener, sumes. hay que mantener el equilibrio para no Sí. estar dentro de. No caer dentro de esa corriente. No. Cálmate para que no te sumes. Sí. Cálmate. Porque el cuestionamiento tenemos a las autoridades y hay que tenerla. Exactamente. Y hay que tenerla. Pero tú no me puedes anteponer eso a una campaña que se abrió. Es una campaña, montada. Sobre esa base de esa dama. Que al final de cuentas vamos a saber todo qué fue lo que aconteció. Ahora, tienen que tener todos los elementos. Ya se ha avanzado. Porque incluso la propia embajada de su país no encontró que estaba muy débil lo que ella dijo y la forma en que lo manejó. Ella y su familia. Lo que hicieron ni siquiera montó una querella. Ella y su familia. Entonces, pero lo que te estoy diciendo, Pedro, y antes que eso, pues inmediatamente se abrieron la compuerta para el cuestionamiento al país. Pero es que las autoridades deben saber lo que pasó. Espérate, Pedro, espérate. La jefatura de la policía. Que hay que investigar las cosas. Eso se conoció ahora. Pero tiene que saber lo que pasó. fue ahora que se conoció. Sí, fue ahora que se ¿Y por qué no lo sabían antes? Porque ella no había puesto querella, Pedro. Qué barbaridad esto. Ella no había puesto querella. Qué barbaridad. Ella no había puesto querella. Está bien. Pero ese es un caso. No montaron aquí otro caso con los dos que se fueron por el mar. El hombre borracho, Dios lo tenga en gloria. Borracho. Ese turista junto con su... Dios lo tenga en gloria, pero es la verdad. Salió borracho de Samaná y se fue por el mar. Y ya aquí se estaba diciendo que no, que había sido un secuestro, que a veces que lo habían tirado. Ahora acaban de aparecer dos personas con problemas respiratorios. Ya iban a comenzar a montar. Gente sin señales de que creen que se hacen favor a su corriente política. Entonces, lo que estoy diciendo, estoy diciendo es, de esa manera, lo primero es que de esa manera no van a detener la excelente gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Para decírselo así, claro. Eso es lo primero. Segundo, no van a detener la inteligencia, el tacto que ha demostrado el Partido de la Liberación Dominicana y su alta dirigencia para conducir el país. Así tampoco. Y tercero, ustedes lo que están alimentando es una situación que va en detrimento de la imagen de la República Dominicana y su principal soporte, que es el turismo. Y eso simplemente, eso no tiene otra cosa que traición a la patria, al país. O sea, llevar el asunto, la politiquería a esos niveles, eso es una rastrería. Eso no puede ser. No puede ser. Pedro, aquí... Y que no me hablen de daño inconsciente. No, aquí no hay ningún daño inconsciente. Eso es en forma consciente que se montan ese tipo de campañas. No hablen de eso ahora. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos, este es el país más seguro de toda la región. Pero con mucho. De toda la región, este es el país más seguro. Pero con mucho, Mozart. Porque el que nos lleva en materia de turismo, que es México, eso es un pandemonium. Ahí los muertos es por docena. Por pilas. Por pilas. Por situaciones que se dan en México. Este es un país seguro. Y en materia de las áreas turísticas del país, eso a mí no me cabe la menor duda. Ojalá todo el país tuviera el circuito de seguridad
que tienen los centros hoteleros de este país, Pedro. Pero si eso es lo que sorprende. Pero ojalá tuvieran el circuito de seguridad todo el país que tienen los centros hoteleros de la República Dominicana. Visible. Que en los próximos días hay un plan para reforzarlo aún más. Lo diseñó el Ministerio de Turismo, se lo presentó al presidente, le dio el visto bueno y ya se está preparando para, en los próximos días van a haber medidas adicionales a la formidable seguridad que hay en la República Dominicana en los centros turísticos. Pero por eso que dicen que las bocinas, señores, es que frente a situaciones como esa, uno no puede quedarse callado. Y uno tiene que reaccionar señalando a esa gente que se manejan, son por asuntos políticos, ni siquiera por asuntos de competencia de mercado, Pedro. Porque para eso hay que tener inteligencia. No, porque es que tú no has visto que eso se despachó desde México, desde cualquiera de esos polos que compiten con nosotros. No, es internamente. Eso es lo insólito. Y eso no se puede aceptar. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos, el próximo miércoles vamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y cómo va a encontrar el Día Mundial del Medio Ambiente en la República Dominicana? Ustedes me van a decir aquí que en términos medioambientales este país es un desastre. No, espérate. Así no. Pero lo primero que usted tiene que hacer es ver a su alrededor qué está pasando en esta media isla en materia boscosa. Ver si nosotros esa estrategia del milenio la cumplimos. ¿Qué dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre lo que está haciendo la República Dominicana en materia de manejo de dióxido de carbono? ¿Cómo estamos muy por debajo de la media de todos esos problemas que tienen? Tengo que poner a México otra vez. Con todo y Punta Catalina. Con todo y Punta Catalina. Incorporando Punta Catalina, para que lo sepan. Nosotros avanzamos. Nosotros tenemos debilidad en medio ambiente. No, espérate, que no mencionaste. Lo que no mencionaste, esa extraordinaria tarea que significa recuperar los ríos Sama e Isabela, con esa planta. Procesadora. 2 años atrás, oigan lo que le voy a decir. Lo que pasaba en esos 2 ríos. Exactamente. Lo que está pasando. Óigame lo que le voy a decir. Entonces. Sí, está terminada la planta y operando. Y yo voy más de ahí. Ese plan de reforestación envidiable que tiene la República Dominicana, donde se ha sido lo suficientemente inteligente y proactivo como para agarrar a todas esas comunidades de Bauruco, donde el desmonte ha sido despiadado, para incorporar a esa gente con un incentivo mensual a esas familias y al mismo tiempo con la dotación de las simientes en unos casos, de los árboles en otros, para frutales, y vayan a ver ese proceso de reforestación en toda esa zona, como parte de un gran plan nacional que conlleva más de 7,000 hectáreas en toda esa zona impactada, lo que significa para la República Dominicana que mientras se incorpora con una inversión tan importante en materia eléctrica con el carbón, que es un contaminante. Pero sin duda. Pero costoso, usted sabe, uno de los elementos de costo de esa compañía, de esa empresa, de esa obra, es precisamente porque tiene componentes tecnológicos. ¿Para qué? Para disminuir el impacto en el ambiente, y eso es recurso, pero eso es compromiso también de que además de cambiar la matriz eléctrica por un componente menos costoso y menos contaminante que es el carbón frente al derivado del petróleo, al mismo tiempo ahí hay un plan de deforestación, Pedro, a todo lo ancho, a kilómetros de Punta Catalina, con la siembra masiva de árboles, precisamente para darle respuesta a eso, como parte de la respuesta a eso. Y como parte del presupuesto. Pero yo le voy a decir algo que habla muy bien de la República Dominicana. Nosotros estamos fomentando
auspiciando, creando las condiciones para el fomento de dos Potosí, como dice Pedro, en materia de creación de empleo y de riqueza, pero al mismo tiempo con vulnerable, sensible al ambiente, como es el caso del turismo y la minería. La República Dominicana, que es un centro minero mundial. Sí. La República Dominicana. En oro, sí. En oro. Nosotros tenemos ahí una inversión anunciada ya por la Barry de más de $1,000 millones para ampliar sus operaciones hasta el 46, hasta el año 46. 48, a cielo abierto. Pero busquen que dentro de esos $1,000 millones, el componente que hay ahí para incorporar tecnología que ayuden a mejorar el ambiente, a minorar el impacto. Porque yo quiero decirle a ustedes, ¿qué actividad humana no impacta al medio ambiente? Pero claro. Hasta la construcción pero usted de ciudades, tiene que promover, usted tiene que promover un país pobre que va en ruta del desarrollo, promover las actividades de aprovechar sus recursos naturales, haciéndolo armónico, armonioso con el medio ambiente, y en eso se está. Por eso ustedes vieron que el gobierno del presidente Danilo Medina dijo, no va Falconbrí a explotar Loma Miranda. ¿Por qué? Bueno, porque Falconbrí no me ha dado un plan que sea fiable, que sea fiable para preservarme el ambiente. Prepárenlo, tomen ese tiempo. Prohibimos eso, no va hasta que ustedes nos presenten eso. Pero de la misma manera el mismo gobierno ahora dice, ve con beneplácito la ampliación de las operaciones de Barry. Pero ¿qué ha demostrado Barry? Un cambio de años luz entre lo que fue Rosario Dominicana y el tratamiento de esos residuos y lo que está haciendo Barrigol precisamente en esa presa de Cola. Los ríos que pasan por el yacimiento llevan agua limpia. Pero tuvo Barrigol que meterse y emplearse para darle respuesta a un reclamo de las autoridades nacionales que están apegadas en forma irrestricta a las normativas internacionales para la explotación minera responsable. Somos miembros incluso del organismo ese internacional. La transparencia para la extracción. La transparencia para la extracción minera, sí. Y han visto ustedes que en materia hotelera también, los hoteleros han tenido que implementar y meterse a tener su planta de tratamiento, y los que no lo han hecho tienen que hacerlo. Porque estamos abocados a enfrentar la mayor amenaza que tiene la existencia humana, que es precisamente la depredación, el ambiente, el impacto en el ambiente, el cambio climatológico, que es un reto primordial y que nosotros estamos comprometidos con eso. Pero todavía en eso, aquí hay gente desaprensiva que dice que la República Dominicana se está cayendo y que aquí el nivel de contaminación, y dicen muchísimas tonterías. Entonces yo digo, seamos responsables, seamos racionales, porque si usted apura una campaña en contra del turismo de la República Dominicana, usted está afilando cuchillo contra su propia garganta. Primero, es un abuso para todo lo que significa el turismo en este país, que toca a todos los sectores de la vida nacional. Los empleos son diversos en el sector del turismo en este país. Entonces usted primero está lastimando eso, tan importante para nuestra República Dominicana. Pero segundo, está dando a demostrar que usted es un cretino cuando usted promueve o permite que desde sus instancias partidarias se promuevan campañas contra la República Dominicana. Si usted tiene vocación de poder, si usted está apostando a ser usted o a hacer ustedes lo que se colocan al frente del Estado, y cualquiera que sea la apuesta en cualquier dirección va a tener que tomar en cuenta que la República Dominicana tiene uno de sus principales pilares en el turismo. Y si usted comienza a lastimar nuestra imagen, usted está lastimando su potencial, el suyo propio,
cuando usted, en el caso de que consiga, está cerrando una puerta. Está cerrando una puerta importante. Para salir del atraso del como lo hacen como lo hacen con la minería minería también, sí, Pedro. Sí. Pues yo no digo que hay que estar vigilante. Adiós, pero ven acá. Todo el tiempo, frente al capital, en cualquiera de sus manifestaciones. ¿De qué nos lamentamos? Que el caso de la señora esa extranjera a estas alturas no haya estado suficientemente esclarecido por las autoridades y se haya permitido especular con eso. Porque es un asunto que hay que estar vigilante en todo vigilante, esto. Permanentemente vigilante. Entonces, el llamado de atención es en esa dirección. Que lo que nosotros hemos logrado, fíjense que nosotros siempre reivindicamos los partidos políticos, porque todo lo que se ha conseguido no es fruto solo del Partido de la Liberación Dominicana, a quien uno ha apoyado como proyecto político desde hace un tiempo. En mi caso, desde el 96 hasta la fecha, creo que bien o mal, ellos han sido los que han conducido de la mejor manera el Estado. Adiós. Pero en su momento, ¿quién quita, quién le puede restar méritos a esa obra maravillosa del presidente Joaquín Balaguer? Adiós. Esas obras de infraestructura hidráulica. Esa reforma agraria. Esa reforma agraria. Le trajo tranquilidad a este país en el campo por muchos años. No, tenemos que ser. Pero al propio Partido Revolucionario Dominicano, parte de los cuales dirigentes que nacieron allí, están ahora en el PRM, sus aportes a la democracia dominicana, básicamente, Pedro, a las libertades públicas y a obras también importantes. Esa misma reforma al sistema de la seguridad social nació en la administración del presidente Hipólito Mejía. Todo eso se reconoce. Fueron sus legisladores los actores y los legisladores del PRD. Fueron los actores principales de la arquitectura que se armó. ¿Y cómo usted va a desdeñar? ¿Cómo usted va a desdeñar eso? Pero tampoco podemos permitirnos, darnos el lujo de dejar pasar irracionalidades y abusos como ese de pretender montar una campaña en el país en contra del turismo y decir y hablar de inseguridad en la República Dominicana. Eso no, eso es una salvada. Mira, Mozart, tratado de ese tema, yo no quiero que se nos vaya el tiempo y ojalá que nuestro compañero Orión se arrime. Sí. Mira, hoy Andy de Barre pone sobre la mesa uno de los temas, una de las heridas abiertas más dolorosas que tiene la sociedad dominicana. Dice Andy que el salario mínimo real mensual en 1979, Mozart, en 1979, el salario medido en pesos del 2007, ha disminuido, Pedro. Era de 8.632 en el 1979. El salario mínimo real, o sea, por su capacidad de compra con esos pesos. Era el equivalente a 8.632 pesos, ¿no? Oigan esto. Hoy, 40 años después, justo 40 años después, en pesos del 2007, el salario mínimo nacional alcanza a la relevante suma de 7.399 pesos. En otras palabras, dice Andy, el salario mínimo real, en vez de subir durante los últimos 40 años, ha bajado 14.3%. Pero si esa información no es suficiente para alarmarnos y para lanzarnos encima una verdadera ola de desgracia y de desesperanza. Oigan esto. Mientras eso ocurre, el Producto Bruto per cápita real anual, la riqueza, medido en pesos del 2007, ha pasado de 77.952 pesos en 1979. Ese era el per cápita. Si usted distribuía toda la riqueza nacional entre la población existente en el 2079, en el 1979, le tocaba a cada persona de la riqueza creada 77.962 pesos. Pero oigan ahora
¿Saben a cuánto pasó eso ahora? En el 2019. A 254.638 pesos. De 77. De 77.000 pasó a 254.000. Según la proyección que ha hecho el FMI para un aumento acumulado. ¿Sabe cuánto significó ese incremento? 226%. Oigan esto. Cualquier experto en cuentas nacionales llegaría a la conclusión de que la totalidad del crecimiento acumulado en el PIB real, Producto Interno Bruto real, ha tenido como destino remunerar al capital, no a la mano de obra, en ese lapso. Eso es criminal. Y después hace una comparación, por ejemplo, del salario que se paga en zona franca. Miren, señores, es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Ya China, que llegó a pagar, Mozart, cuando nosotros montamos el sistema de zona franca, que ellos hicieron lo mismo, en China se pagaba $80 mensuales. Ahora en Shanghái, por ejemplo, se pagan $398 mensuales. En cualquiera de las ciudades de China está por encima de los 300, incluyendo Pekín. Nosotros pagamos la pírica de zona franca, en su parque de zona franca, 281. Cuando nos movemos al sector zona franca de exportación, el panorama es parecido. El salario mínimo promedio mensual en nuestra zona franca es de $198. Óigame, aquellos nos llevan un tercio más de salario. Casi 30% más bajo que el promedio pagado en los países de la región, de la propia región nuestra, Centroamérica, Caribe. En su parque de zona franca, 281 se paga en cualquier país de Centroamérica. Y aquí no llegamos a $200 mensuales. Es que queremos hacer riqueza a costa del trabajo. Queremos persistir en incrementar el capital a costa del trabajo. De sacarle el jugo al trabajador dominicano sin devolverle siquiera la oportunidad de sobrevivir decentemente. Así no, Mozart. Miren, el salario mínimo entonces, de acuerdo a lo que está estableciendo Andy, está en 7,000 y tanto, no llega a 8,000. No, porque su poder de compra es real, sí, porque él hace que lo pone, lo equipara. No llega a 8,000, no llega a 8,000. No. No sé, porque no he leído el trabajo completo, pero tú sabes que hubo una movilidad, en el sector público, que es un gran empleador. Ahí hubo un salto importante en el salario mínimo. ¿Qué pasó? Porque siempre ha estado por debajo del sector, que siempre ha estado por debajo del sector privado, de 5,200 a 10,000. Lo que pasa es que acuérdate que él hace. Pero en el caso particular de los empresarios que hoy están su propuesta de aumento de apenas de un 10% en el mínimo, cuando los trabajadores están solicitando un 25%. Bajaron de un 30 a un 25. Bajaron de un 30 a un 25. Conscientes los trabajadores que todavía con el 30% se quedaban muy por debajo de esa realidad. Y que cuando esa realidad usted lo lleva a la canasta básica, usted se va a dar cuenta que efectivamente ese es un problema que nosotros tenemos que afrontar. Andy lo pone en alto relieve y qué bueno que así sea. Y yo espero que además ese tipo de análisis, de ponderación irrebatible, Pedro, yo quisiera verlo en otros economistas y en otros líderes de opinión sobre ese mismo tipo de base, para que el sector privado entienda que ya es impostergable y que hay que cambiar la visión sobre el salario, que no pueden seguir viendo el salario como un costo, sino que tienen que ver el salario también como un componente, como una herramienta fundamental para seguir propiciando el mismo clima de desarrollo y de crecimiento de sus propios capitales.
Y eso no es lo que nosotros estamos percibiendo. Sigue una resistencia terrible. Miren cómo ellos se han ganado todos estos meses sin aumento. Mientras ya el gobierno aumentó desde abril pasado, todavía estamos ahí en la mesa de la negociación buscando la manera de alargar el periodo, porque esos son meses que ganan. Para ganarse esos meses. Esas son actitudes que hablan muy mal de esos empresarios. ¿Entiendes, Pedrito? Mira, vamos a ir, oye, pero el calor es espantoso. Espantoso. Vamos a la pausa.